reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dispusimos nuestro corazón para entonces declarar su grandeza. Yo quiero hablarles acerca de la misión evangelista de la iglesia. Es sumamente importante que compartamos esto que el Señor puso en mi corazón que lo pudiéramos hablar. Y fíjense que aquí hay personas en este auditorio y seguramente hay muchos a través de internet con un fuerte deseo, con una fuerte pasión de predicar la palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que son apasionados por predicar la palabra, pero no es nada más salir a la calle y predicar, sino que se necesitan muchos ingredientes, muchas herramientas que el Señor nos dejó por medio de su palabra para poder hacer este tremendo trabajo que Dios nos ha puesto. Aquí en el salón hay hermanos que han sido delegados para poder llevar la palabra en Concepción, en los Andes, en Chillán, en Curanipe, en medio de los que estamos acá. Hay hermanos que tienen llamados pastorales, llamados evangelísticos, llamados para anunciar las buenas noticias a todo el mundo, que en realidad, más allá de ser un deseo en el corazón del hombre, de los que hemos conocido al Señor, es un mandato, aunque usted no lo crea, es una orden que Dios da. El punto es que no es solamente comprarse como lo hacen muchos hermanos, y yo me gozo, los felicito y los bendigo. No es nada más de comprarse un buen equipo de sonido, unos parlantitos, ¿verdad? Porque siempre hay hermanos que tienen como ese deseo. Entonces compran su parlante, compran sus equipos y montan sus equipos en las esquinas o en algunos lugares para predicar la palabra. Realmente es admirable y no cabe duda que ha de haber personas. Por ejemplo, tengo una pregunta. Vamos a hacer una evaluación estadística. ¿Quién de los que está aquí conoció a Jesús por medio de alguien que predicó en la calle? Levante la mano. ¿Existe alguien en esa condición o no? Bueno, calza que aquí no, por lo visto. Pero hay muchos que han conocido al Señor de esa forma, ¿sí? Que por ejemplo, una mujer en una condición afectada de salud y de repente un hermano o una hermana en la feria con un parlante predicó la palabra y en algún momento pudo haber sido efectivo, ¿ya? Y la predicación es algo maravilloso. Y de hecho, por eso es una misión que la iglesia debe de cumplir. El problema es que tenemos un conflicto dentro del mundo cristiano. Hay un grupo de hombres que lo único que quieren es hacerlo sin preparación. Y hay otros que teniendo la preparación no lo hacen. Entonces tenemos un tremendo obstáculo porque son menos los que tienen la preparación y anhelan hacerlo. Entonces el viernes hablábamos un poco acerca de las intenciones o las motivaciones para poder anunciar o predicar la palabra. Fíjense que tienen que haber muchas, pero realmente muchas motivaciones. Por ejemplo, a mí me impacta muchísimo cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre. El hijo pródigo vino a su mente el sentimiento, dice que volviendo en sí, comprendió que él estaba a punto de comer alimento de cerdos. Y él dijo, no es posible que yo esté en esta condición. Voy a regresar a la casa de mi padre, donde los trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia.
Entonces viene y dice rápidamente, miren por favor, porque esta es la condición del pecado. Rápidamente trae a su mente y dice lo siguiente, dice: volveré a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros, hazme como un jornalero. Hace unos meses atrás, yo no sé si alguien se recordará de un estudio que hicimos acerca de los jornaleros, los que recibían un jornal, que los que trabajaban por jornadas y recibían algo en recompensa. ¿Alguien se recuerda de ese estudio? Ok, qué bueno, qué bueno. Pero estuvimos hablando acerca de los diferentes tipos de ministerios. Ministerios asalariados, ministerios con una motivación que no es la espiritual, que para mí, si ustedes me preguntan, en este tiempo escasean un montón. Es muy difícil hoy en día encontrar hombres y mujeres que quieran servir al Señor de corazón sin esperar nada a cambio y depender totalmente del Señor. Entonces es difícil encontrar hoy en día y se necesita. La mies es mucha, los obreros son pocos. Eso lo hablábamos el viernes, ¿se recuerdan? Bueno, miren por favor y entremos de lleno a la palabra. Hechos capítulo 13, verso 47. Hechos capítulo 13, verso 47 dice así: así nos lo ha mandado ¿quién? Así nos lo ha mandado el Señor. Miren qué interesante. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, no podemos perder de vista que no es un simple deseo que tiene que nacer en el corazón de las personas o en el corazón de nosotros los hijos de Dios, sino que es un mandato. Es una orden que Dios está dando y nos ha dicho, te manda, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, te he dado dones, te he bendecido en tu trabajo, te he dado tu casa, te he dado tus cosas, he dado tu profesión, te he puesto en un lugar de honra en tu trabajo. ¿Para qué? Para que anunciemos esta salvación. Eso es algo que muchos de nosotros no comprendemos. No podemos perder de vista. Escuchen por favor, porque quisiera darme a entender, quisiera dar a entender una idea que tengo en la mente, que en algún momento la hemos conversado. Hay diferentes formas de prosperar en esta tierra. Incluso la Biblia dice que el sol sale para buenos y sale para malos. Así dice la Biblia. La Biblia dice: no te asombres de la prosperidad de los impíos. Porque normalmente uno tiende a caer en un problema de ver cómo las personas que no son cristianas prosperan financieramente. Entonces uno muchas veces tiene un concepto totalmente errado de lo que significa la bendición o la prosperidad de una persona. Muchos de nosotros creemos que la prosperidad, el éxito, tiene que ver con lo financiero, y no es así. Lo financiero es una parte. Es una parte que aún Dios tiene cuidado de ella. Dios en ningún momento ha negado la importancia de que todos nosotros prosperemos y tengamos nuestros trabajos y tengamos que venga el Señor y Él nos va a dar estrategias. Yo lo creo con todo mi corazón y he orado. Aquí hay jóvenes que están terminando sus carreras universitarias y he estado orando para que encuentren trabajos de honra, para que Dios les abra puertas sobrenaturales. Pero no podemos perder de vista algo muy importante. No podemos perder de vista que la habilidad, la gracia, las herramientas que han sido puestas en nuestras manos, que vienen de parte de Dios, tienen un objetivo principal. No solamente es que tú vivas bien, sino también que a través de esas herramientas tú puedas servirle a Cristo. ¿Sí? O sea, Dios tenía un plan con el pueblo de Israel.
Dios había diseñado un plan y el pueblo de Israel fue viajando de jornadas. Y dice la escritura que hubo un tiempo donde hubo tanta hambre y el único lugar donde había abundancia de alimentos era en Egipto. Curiosamente, en esa misma etapa fue donde Dios levantó a un José y lo puso como de segundo a bordo. Estaba el faraón y después venía José. Entonces Dios usó a José para que él preparara una tierra que se llamó la tierra de Gosén, para que entonces llegara el pueblo y encontrara un lugar apropiado. Si ustedes me preguntan, estoy de acuerdo que un cristiano, que un hijo de Dios sea parte del gobierno de un país, totalmente. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que un pastor cambie su oficio por ser un político. Eso no es correcto. O me dedico a una cosa o me dedico a otra. Pero yo sí estoy de acuerdo que alguien estudie leyes, se prepare, conozca las bases y poder ser una linda influencia y tratar de hacer luz en su trabajo, aunque ahora, como está la situación, es súper difícil. Sin embargo, yo no estoy en contra. Y anhelo con todo mi corazón de que puedan surgir diferentes dones y que se puedan potenciar. Yo le decía a unos jóvenes el otro día, porque pueden utilizar sus condiciones físicas, ya que están estudiando deportes, ya que están estudiando educación física, que armen estrategias por ejemplo, escuelas de fútbol, escuelas de esto, los músicos armar escuelas de música. Esta ciudad es virgen en muchas áreas. Pero rápidamente el pensamiento, no, aquí no se puede, aquí es acá. Y entonces rápidamente el pensamiento viene y nos bloquea y no nos deja poder crecer. Ahora, lo importante es que nosotros podamos entender que de Dios provienen las estrategias y su gracia. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero ¿cuál es la idea? Te he puesto, ¿por qué? Por luz. La luz en medio de las tinieblas es una señal. ¿Sí? La luz permite que nosotros podamos comprender el camino, permite que nosotros podamos entender muchísimas cosas. Entonces, si el Señor nos ha puesto por luz, no podemos perder de vista que si nos ha puesto por luz para las naciones, es con el fin de que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. Inclusive Dios puede, dentro de su hermoso plan, porque la Biblia habla de que incluso hay dones para dar. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que Dios usa a hombres y mujeres para que prosperen y puedan bendecir la obra y la extensión de ella? Es un don. Por eso que uno no puede perder de vista y ahí es donde uno tiene que entenderlo y no malinterpretar lo que voy a decir, por favor. Pero cuando Dios permite que recibamos más de lo que esperábamos, no podemos olvidarnos de que Él viene la prosperidad. Y sin titubear, hermanos, bendigamos la obra. Yo siempre he dicho, Señor, que difícil nos la pusiste. Hubiera sido mucho más fácil que tú nos hubieras instado en tu palabra, que si oráramos 3 de la mano arrodillados de esta forma, aparecería un fajo de dinero y por medio de él predicar el evangelio y comprar un montón de cosas. No es así. Dios le da la oportunidad. Pregunto, ¿Dios lo podría hacer? Claro que sí, pero nos permite a nosotros para poder aportar a la obra y la obra se expanda. Por ejemplo, podemos notarlo gracias al aporte de muchos hermanos, gracias al trabajo de muchos hermanos, es que se ha podido levantar todo esto. Gracias a lo que el Señor ha dado y ha puesto en el corazón de los hermanos, muchos a través de internet nos están viendo en este momento. Es decir, Dios se sirve de nosotros mismos. Entonces, ¿cuántos entendemos que lo que tenemos, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado? ¿Alguien está de acuerdo con eso? Definitivamente.
Entonces el objetivo es llevar a las naciones este mensaje. Dice Mateo capítulo 28, verso 19, así que hagan seguidores, ¿dónde? En todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una orden, fue un mandato que el Señor nos dejó. Y aquí viene, no solamente, fíjense que no solamente la iglesia tiene que anunciar un mensaje, no solamente tiene que haber un trabajo evangelístico, sino que tenemos que llevar a que todas las personas que han creído en ese mensaje sean bautizados. Pero también aquí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque por muchas personas en algún momento han escuchado un mensaje evangelístico. Sí, muchas personas. Pero lo más complejo de ese mensaje es el verso 20 que dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿A quiénes? A ellos, los que iban a anunciar. Es decir, no puedo anunciar un mensaje, no puedo anunciar el evangelio sin entender que yo primero tengo que ser obediente. Entonces dice, tengan presente, esto sí me gusta, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta fin del mundo. Yo me agarro de eso. ¿Por qué? Y esa es la promesa que todo predicador, todo ministro debe de tener grabado en su corazón. La garantía para que un ministro prospere en una tierra, para que un hombre pueda crecer y pueda extenderse su ministerio, es nunca olvidar que el Señor está con usted y que si no se involucra el Señor en esta misión, es imposible que podamos vencer. Entonces, ya estamos entendiendo de que este mensaje que tenemos que llevar al mundo, nuestros vecinos, nuestros colegas, todo el mundo a nuestro alrededor, es una orden. El problema es que todos podemos pensar, no me escuchan, es difícil. El problema es que tenemos que ser capacitados para poder llevar este mensaje. Ese es el punto. Fíjense que una de las cosas que yo admiro mucho, pero también entiendo que por dejar al Espíritu Santo de lado no es efectivo. No voy a entrar en detalles y nombrar, pero hay religiones que siempre están tocando las puertas y son insistentes, ¿verdad? Te llevan un mensaje y te llevan y te entregan y tratan de convencerte. Una vez, yo les voy a contar una historia, me tocó la puerta dos mujeres y empezaron, no sé si decirles hermanas o primas, no sé, pero la cosa es que me tocaron la puerta y me empezaron a hablar del Señor y todo, pero eran otra religión, ¿verdad? Solo creen en un solo Dios. Y empezamos a conversar pero insistente, ¿va? Yo les dije, miren, yo gracias a Dios tengo fe, soy predicador de la palabra, pero no importa. Y se insistían, vaya ahí. Y ¿saben qué? Me di el tiempo de conversar con ella, pero no pelear ni rebatir. Dejé que hablaran. Y después cuando terminaron de hablar, yo le dije, wow, realmente me impresiona la preparación que tienen ustedes y cómo ustedes tratan de impactar a través de su convicción. Las felicito, sinceramente las felicito, totalmente. Pero no pueden dejar de lado, ya cuando noté yo que se le empezaron a poner aguaditos los ojos, ella como que ya nos vamos, se fueron. Ya iban a recibir a Cristo, hermano, yo con la ilusión de orar, pero bueno, no importa. El punto es que es impactante la convicción y cómo se preparan para responder a todas las preguntas que tú le hagas. Se estudian todos los versos bíblicos de la Biblia para poder defender su postura. Es decir, ellos se entrenan y pasan mucho tiempo entrenándose, pero no se trata de entrenarse bíblicamente solamente. Tiene que haber una capacitación de parte de Dios. Y miren por favor, porque suena bonito predicar el evangelio, suena bonito anunciar la palabra, suena bonito, yo quiero ser un predicador y eso es maravilloso.
Pero hay condiciones para mostrar al mundo que Jesús es el Señor. Entonces comienza realmente el estudio. No es nada más que tú conozcas mucho la Biblia. No es nada más que tú manejes muchos conceptos y tengas dones y tengas una gracia para poder convencer a una persona. No. Y aquí aquí nos vamos como medio a desinflar todos, porque no es solamente anunciar un mensaje. Tienen que haber otras cosas profundas que se desarrollen. Si todos lográramos entender lo que vamos a conversar ahora, la iglesia tendría que crecer en un 300, en un 400% de aquí a fin de año. Si lo lográramos entender. La mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí está el punto. Nadie puede decir no, como me dijo a mí un pastor. Cuando yo tomé la decisión de regresarme a Cauquenes, una de las cosas que me impresionó fue un pastor que me dijo, pero si Cauquenes ya está evangelizado, me dijo. Así me dijo. Ya Cauquenes Cauquenes no da más para tener iglesias. Así. Ya está evangelizado. Y yo le pregunté, ¿cuántos habitantes tiene Cauquenes? Tanto. ¿Cuántos cristianos habrán? Tanto. Faltan más de 40,000 cauqueninos. No asisten a una iglesia. O sea que aquí en Cauquenes sí da perfectamente para tener una iglesia de 10,000 personas. ¿O no, Juan Carlos? Sí, ¿verdad? De más. ¿Sí? Vamos a conseguir el río y ahí vamos a hacer el culto y le apuesto que se llena. No pero no vamos a hacer la iglesia así como, ¿verdad? Solo los cauqueninos entendieron. Ok, entonces volviendo al punto, existen condiciones. No es nada más que nosotros prediquemos y tengamos, porque hay personas que les gusta tener, vamos a hacer un programa radial y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y es bonito, voy a hacer esto y empezar a crear una cantidad de estrategias evangelísticas y vamos a hacer desayunos y que vamos a hacer cenas y que vamos a hacer almuerzos y está bien, no está mal. Pero hay condiciones para que Jesús se dé a conocer en una ciudad. Y las condiciones que vamos a comenzar hoy, porque es una secuencia de temas, las condiciones no son fáciles. Pero en Cristo Jesús podemos alcanzarlas. Entremos al tema. Juan capítulo 13, verso 35. Comienza el tema. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. ¿Qué dice ahí? Ya comenzamos mal. Primera condición para que el mundo sepa que somos seguidores de Cristo y que Él es todopoderoso. ¿Cuál es la primera condición? Que nos amemos. O sea, eso quiere decir que si entre nosotros hay discordia y entre el equipo hay discordia y entre todos nos miramos medio raro y pasan, por eso que el enemigo va a levantar oposiciones para que no nos llevemos bien. Porque si el enemigo provoca que no logremos ponernos de acuerdo y tener dificultades, tiene dificultades el guitarrista con el predicador, tiene dificultades la niña que danza con la del sonido y empiezan a haber dificultades. Por eso que tiene que aprender a tomar las cosas de una forma madura y como líder siempre sentar los equipos y llevar siempre a la restauración. Porque si en una iglesia puede estar llena de personas, pero no generar ninguna influencia en la ciudad donde está. O sea, puede haber un grupo lleno. Déjenme explicarles. Hay un caso, ¿cuántas personas? La Biblia habla de multitudes. ¿Se recuerdan ustedes cuando se habla del estanque de Betsaida? ¿Se recuerdan? Que ese estanque consistía
en que cada cierto tiempo venía un ángel y el ángel tocaba el agua y el primero que tiraban al estanque se sanaba. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Ustedes creen que es interesante? Aunque hay versiones que yo no estoy de acuerdo. Muchos dicen que era un ángel de Dios el que bajaba. Para mí no es así. Aunque hay versiones que dicen y el ángel de Dios, tengo mis reservas con esa traducción. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que viene de Dios no va a generar competencia ni frustración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que multitudes estaban alrededor del estanque. ¿Y por qué? El primero, ¿y qué pasa? ¿Se recuerdan cuántos años llevaba aquel que estaba frustrado? ¿Cuántos años? 37 o 38 años. Llevaba esperando, más o menos nomás, el doble de mi edad, mano. Entonces, imagínense, muchos años esperando que lo tiraran. Eso no es de Dios. ¿Cuál era la condición de él? Frustración. ¿Por qué? Porque se encontró. Ahora, es interesante, no pierdan de vista esto, porque Jesús igual pasa por esos lugares. No, cuidado, no critiquemos tampoco las iglesias religiosas y que no, porque de vez en cuando el Señor también pasa por ahí. Y cuando va pasando, de repente se encuentra con alguien que está frustrado, esperando un milagro. Entonces, ¿qué creen que hizo? El Señor lo sana. ¿Y qué creen que hizo ese? ¿Siguió esperando ahí? Se fue con él. Fue uno de sus seguidores. O sea, por eso que yo siempre he creído que el Señor no es estático. Fíjense que hay una profundidad bien interesante cuando el Señor dice, síganme. Quiere decir que Él constantemente está cambiando de estrategias. Y no podemos perder de vista que no solamente está cambiando de estrategia, sino también la Biblia dice que su gloria, sus misericordias se renuevan cada mañana. O sea, cada mañana, cada día es distinto. Cada ciudad es distinta. Por eso yo no puedo traer, y eso yo lo he tratado de enseñar. Yo he notado un gravísimo error en muchos líderes que viajan a países, tratan de aprender la doctrina y la llevan literalmente a los países y no es así. Cada país tiene una estrategia diferente y no hay que perder de vista eso. Entonces, volviendo al punto, una de las estrategias más importantes que no podemos perder de vista es, dice, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿De qué? ¿De que tocas bien un instrumento? Todo el mundo se va a dar cuenta que eres un extraordinario predicador. Todo el mundo, no dice eso. Lo que ahí está diciendo que todo el mundo, y le está hablando a la iglesia. A los que el Señor les estaba delegando el mensaje ¿de qué? De salvación. Al grupo que le estaba delegando el mensaje de salvación, a ese grupo, el Señor le estaba diciendo, por eso que es maravilloso y una de las cosas que yo he aprendido a valorar, a amar y momentos inolvidables hemos vivido, hemos pasado, yo creo que son refrigerios que el Señor nos da. Pasar lindos momentos con el equipo que siempre nos ha acompañado para ministrar en las ciudades. Por ejemplo, cuando nosotros salimos, terminamos el culto de aquí, todos nos vamos a almorzar, clásico, nos encontramos en la casa con los jóvenes y de ahí nos vamos a Talca. Algunos invitan a comer mote y cuando se acaba la fecha del mote y el frío nos invitan a un cafecito, no invitan nunca, pero bueno, el punto, no, son mentiras. Estoy ministrándome con ustedes, ¿va? Ok, no, son mentiras, estoy mintiendo, no es verdad. Pero el punto que yo estoy mencionando es de que esos momentos de conexión son tan maravillosos. Por eso que no podemos perder de vista. Yo siempre voy a tratar de motivar a que las relaciones de todos los que ministran un culto al Señor sean buenas. Diferencias siempre van a haber, pero uno tiene que cuidar mucho la convivencia. Porque si uno no cuida, porque esto es algo espiritual, no es algo estratégico.
¿sí? No es algo estratégico. Yo hace años atrás, cuando empecé a escuchar el movimiento G12, me llamó la atención y empecé a notar cómo hubo una cantidad de iglesias que comenzaron a crecer desproporcionalmente, pero de una manera increíble. Y fíjense que como estrategia es bastante interesante. La estrategia era la siguiente. Por ejemplo, vengo yo y reúno a 12 discípulos. Reúno a 12 personas. Ok, escojo a 12 y junto a 12. Los preparo por 6 meses. Full. Pero la meta es traspasarles la misma visión de tal manera que estos 12 pueda cada uno hacer 12. Imagínense la estrategia. Entonces, si los 12, cada uno generó 12, ¿cuántos hay en el año? 144. Va, pónganle 100. Lograron 100 en un año. ¿Qué pasaría si esos 100, cada uno hace 12? Es que esa es la estrategia que utilizaron las iglesias que ustedes ven, que son 25, 30 mil, 40 mil personas. Es que esa es la estrategia. Pero el objetivo de ellos, más allá de restauración, el objetivo es demostrar que son campeones porque lograron 12. Se les transmiten esa visión. O sea, el alma, la restauración, o sea, eso pasa a un segundo plano, porque aquí se trata se trata de competir a ver quién gana más personas. Bueno, no voy a entrar en detalle porque cada quien tendrá su propia motivación. Pero volviendo al punto, comenzaron a crecer. Entonces el crecimiento era impresionante. Ahora, yo creo que esto es espiritual. Yo creo que Dios va a provocar que una iglesia sea influyente en una ciudad a través de lo espiritual. Por ejemplo, yo oro, son simplemente sueños, visiones que se nos vienen a la mente, que lo hemos conversado en algún momento, pero qué maravilloso sería poder tener un consultorio cristiano con un ambiente cristiano en Cauquenes. Qué maravilloso sería poder tener colegios cristianos en Cauquenes. Qué maravilloso sería poder tener clubes deportivos con un ambiente cristiano. Y así. Ahora pregunto, ¿no hay recurso humano para empezar con esos proyectos en este salón? Sí lo hay. Sí lo hay. Pero ¿qué pasa? Rápidamente viene a nuestra mente. Ahora, ¿se recuerdan que empezamos a decir que Dios nos puso como luz para las naciones? O sea, quiere decir que Dios sí va a utilizar tu habilidad. ¿No les llama la atención que el ministerio de Jesús terminó en un madero? ¿Qué oficio fue el que tenía su padre y aprendió él de pequeño? ¿Y con qué trabajan los carpinteros? Con la madera. Nunca olvides que tu ministerio puede estar relacionado con el talento que tú tienes. No pierdas de vista eso, porque pudiera ser que yo diga, ay, yo tengo un ministerio de canto, que yo puedo cantar. El problema es que no me escucho bien, pero ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Verdad? Y el hermano, la hermanita orando para que Dios le cambie la voz, porque es así. Yo he tenido personas en el camino que dicen, pastor, por favor ore por mi voz, porque yo sé que tengo ese ministerio. No sé, eso puede que Dios haga milagros también. No, Dios tiene poder para hacerlo. Pero muchas veces uno cree que los talentos para el Señor son solamente predicación, son solamente alabanza, son solamente danza. No, puede ser que Dios levante a alguien en diferentes áreas dentro de la ciudad, pero uno ahí es donde debe de entender, si Dios me está poniendo en esto, es porque Él me ha escogido para hacer una bendición. Déjenme hablar, me encantaría darles un tema que podría llamarse oficios
no convencionales, bíblicos. Por ejemplo, me impresiona tanto. ¿Por qué? Porque en el palacio real, en los tiempos de Saúl y de David, había un sirviente dentro de ese palacio que cumplió un propósito impresionante. Probablemente era el que hacía la limpieza en el palacio. Probablemente era el que abría las puertas. No describe la Biblia qué función tenía, pero sí parece ser que era cercano al rey. Porque se dio cuenta que el rey sufría de crisis de pánico, no podía dormir y dice que un espíritu inmundo lo estaba atormentando. ¿Se recuerdan? Y como lo estaba atormentando un espíritu inmundo, algo extraño, fueron a buscar a los mejores médicos de la zona para que pudieran ver la condición que estaba pasando el rey. Y de repente apareció un sirviente y dijo, se escuchó por ahí que le estaban dando una propuesta. Escuchen esto, por favor, es tremendo. Alguien por ahí como que le dice, ¿sabes qué te podría calmar? Lo que te podría calmar es búscate a alguien que toque un instrumento. Y el sirviente escuchó eso. Y entonces el sirviente dijo, yo conozco. Y se acordó. El sirviente dijo, yo conozco a uno. Yo sé de uno. Yo creo que Dios lo creó solo para eso. No, en serio. No lo menospreciemos. Porque no aparece más en la Biblia. Pero él fue el que recomendó ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque dice que lo veía. Yo me imagino que vivía por ahí cerca. Dice la escritura que Isaí, el papá de David, tenía una parcela por allá en San Miguel, no sé por dónde, por ahí. Tenía una parcela. Y allá tenía a David cuidando sus ovejas. Y yo creo, yo me imagino, y lo he predicado, que el sirviente del palacio real pasaba todos los días por ahí. Porque la opinión que él dio de David dijo, yo conozco a uno que sabe tocar. Es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. ¿Qué sabía harto de él? Era cercano. Por eso yo siempre he predicado esto cuando voy a iglesias grandototas. Yo siempre he predicado, nunca menosprecies a nadie. Nunca, porque esa puede ser la persona que Dios use para levantar tu ministerio. Porque a veces uno es medio rarito, sobre todo cuando es medio talentoso, es medio rarito, ¿sí? Como que tira a menospreciar ciertos hermanitos ahí, porque tal vez no llegan a pie, no tienen algo que inspirar. Y de repente se menosprecian ese tipo de personas. Cuidado, porque puede ser que esa sea la persona que Dios tenga como plan de usarla para levantar tu vida ministerial y en cosas que ni te imaginas. O sea, a mí el Señor siempre me ha enseñado eso. Por eso que uno no puede menospreciar a nadie. Entonces, este sirviente cumplió una función. Es decir, su trabajo en el palacio no era porque de los 100 que postularon, a él le fue bien. Ganó todas las pruebas, ganó todo. Y el objetivo de su trabajo no era solamente el sustento de su mesa. ¿Me van siguiendo? Sí, Dios recompensa y dice que el obrero es digno de su salario. Pero él pudo entender
que el objetivo de que el Señor lo haya llevado ahí era para prepararle el camino a un rey. Entonces nunca podemos perder de vista, nunca, otro dato interesante, no menosprecies nunca tu trabajo. Porque pudiera ser que tu trabajo, Dios, no pudiera ser, es que estoy seguro que Dios te puso en un lugar con un objetivo específico. Puede ser que tú hayas llegado a trabajar a un lugar solamente por una sola persona. A lo mejor tu objetivo es una sola persona. Y tal vez esa persona que vas a ganar para Cristo va a conquistar la mitad de la ciudad. Uno no sabe. Uno no sabe. Por eso es que es tan importante no perder de vista que Dios nos pone en un lugar. Pero, estoy comenzando, papito. Pero si nosotros no mostramos, si nosotros no nos llevamos bien, ¿quién va a querer ir a una iglesia donde uno se pela con otro? Donde uno habla mal, donde hay discordia, donde hay peleas. Las personas llegan a una iglesia y comienzan a notar que hay grupos. Entonces todo el mundo va a darse cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman unos con otros. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y aquí hay un detalle: y envió a su Hijo en propiciación. Ahora voy a explicar esa palabra. Por nuestros pecados. Propiciación es de que Él se interpuso entre un juicio. Es decir, había un juicio de Dios para con los hombres y Él se puso en medio y Él recibió toda la ira, todo el juicio. Eso es propiciación. Él tomó el lugar que le correspondía a la humanidad. La humanidad no debiera de existir en la tierra en este momento. La humanidad se extendió por el amor de Cristo, porque Él recibió el castigo, el pago, porque la Biblia dice que el pago del pecado era la muerte. Entonces venía una muerte para la humanidad, pero Él se interpone. Entonces nosotros no podemos dejar de notar que este es el origen del amor. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque curiosamente en esos mismos textos dice algo impresionante en el verso 8. Porque Dios es amor, y todo el que dice ahí. Paremos aquí. Hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocerlo. Y es demasiado interesante ver ese texto, porque si tú no me amas, si tú no logras amarme, si tú no logras perdonar, si te cuesta muchísimo, perdóname lo que te voy a decir, pero dice que el que no ama no conoce a Dios. Es decir, que un tester para yo medir si realmente conozco a Dios no es cuánto sé de la Biblia. No. No es que, perdóname, no es que tú toques a alguien y la persona se sanó. Porque hay una generación que dice la Biblia que Jesús les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Les dijo: apártense de mí. Les dijo: yo no los conozco. Y ellos acababan de decirle: pero si echábamos fuera demonios en tu nombre, hablábamos lenguas, hacíamos milagros. Es decir, eran personas que llevaban un mensaje. Eran personas que anunciaban un evangelio, pero en realidad no eran enviados por Jesús. Por eso, perdóneme lo que le voy a decir. Tengo que decirte: no puede impresionarte a alguien que ore por un enfermo y se sane. Esa no es la garantía. Esa no es la evidencia que realmente viene de Dios. Ahora, eso no quita que alguien que Dios envía, dice la palabra, que señales los seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Sí lo hay. Pero como las tinieblas se dan cuenta de que los seres humanos somos movidos por emociones, entonces las tinieblas les es muy fácil engañar.
Entonces van a utilizar, el enemigo va a utilizar entidades espirituales para que las personas entonces sean impresionadas por un milagro, no por la palabra de Dios. Por eso que probablemente tú escuches un evangelio diferente. Yo creo firmemente en los milagros, creo firmemente en el poder de Dios, yo lo creo, pero no lo seguimos por eso. A Él lo seguimos por quien es Él. Entonces aquí hay un punto. ¿Cómo yo puedo medir si realmente yo conozco a Dios? Es que yo amo. El amor, dice Proverbios, que puede cubrir multitud de faltas. Eso quiere decir ¿en qué consiste el amor? ¿Por qué dice que el que no ama es porque no conoce a Dios? Acabamos de leer que en qué consiste el amor, en que Él nos amó primero, en que envió a su Hijo. O sea, la revelación de quién es Jesucristo, cuando se evidencia en la vida de una persona, automáticamente va a provocar un cambio de pensamiento y el Señor va a cambiar su corazón. Y aunque nunca se lo imaginó, va a amar hasta sus enemigos. Entonces, estamos diciendo que el amor entre nosotros es una condición esencial para el evangelismo de la Iglesia de Cristo Casa sobre la Roca en Cauquenes. Es una condición esencial. Aquí podemos hacer cultazos, pero si no aprendemos a amarnos, va a ser algo superficial. Cuando hay amor, cuando hay conexión, cuando hay entrega, cuando estamos conectados, Dios desciende. Y no es que, hermano, no es que nosotros salgamos de la mano y corriendo ahí en la calle y digamos, nos queremos, nos amamos. No es eso. Es que cuando nosotros aprendemos a perdonarnos, aprendemos a restaurar nuestras relaciones, Dios va a estar ahí. Y como Dios va a estar ahí, es Dios quien se va a encargar de que este lugar se llene. Pero si nosotros andamos con competencias, andamos medio raro, que entre diáconos una cosa, que entre familias otra cosa, y todo, la palabra es así, empaña la gloria de Dios. Eso es. Entonces Dios no desciende. Entonces por eso es tan importante. Es demasiado importante estimular las relaciones. Pero las relaciones, perdónenme lo que les voy a decir, las relaciones tienen que ser respetadas. Yo estoy ministrando una congregación completa y estoy haciendo un tremendo trabajo y he estado tratando de enseñar. Yo quiero como pastor anunciar esto. Es importante que nos amemos, es importante que compartamos, que convivamos, pero también he sido testigo que si no somos sabios en cuidar nuestras relaciones, ¿se recuerdan aquel dicho, aquel proverbio que no está en la Biblia, pero es sabio que las cuentas claras conservan qué? Todos lo sabemos. Entonces es demasiado importante que nosotros estimulemos, no abusemos de la confianza. Yo no puedo llegar, yo ni siquiera como pastor, y ninguno de ustedes lo puede decir, y tengo la libertad de poderlo. Aquí hay tal vez el único lugar donde yo abro el refrigerador de una casa es en la casa de mi madre. Yo amo tremendamente a la iglesia, y hay hermanos que lógicamente tenemos una relación más hermosa, o no sé si más hermosa, sino que hay una relación estrecha. Pero eso a mí no me da la libertad de meterme hasta la cocina, porque aunque hay armonía, amor, entrega, yo tengo que respetar. Porque si yo no soy respetuoso y cuidadoso con eso, el enemigo puede aprovecharse de esa situación, y familias que comían de un mismo plato después no se pueden ver.
¿Por qué? Porque como comíamos de un mismo plato y compartíamos un montón, al final yo le terminé contando todos mis clavos y mis problemas a él. Se enojó conmigo y adivinen qué pasa. El bandido va y les cuenta todo o dice, yo le conozco una. Qué tremendo. Eso no pasa aquí, no se preocupen, solamente es para que podamos conversar. Por eso yo soy demasiado insistente en cuidar las relaciones. De verdad, los juegos de brazo, de golpes, los muchos abracitos. También soy cuidadoso y yo también, como me dijo a mí un hermano, perdóneme, yo no sé para qué hablo estas cosas, pero un hermano que le gustaba darle un beso y saludar de una manera muy particular a las jovencitas de la iglesia. No aquí, pero sí en una de nuestras iglesias. Entonces hubo una lolita que me habló conmigo y me dijo, pastor, yo me siento incómoda cuando me saluda este hermano. Yo no sé si usted me autoriza a no saludarlo, me dijo. Te autorizo que le dé. No, tampoco. Pero yo después empecé a observar y lo empecé a seguir. Y sí, efectivamente. Y el tipo la hacía fuerza. Entonces después empezó a hablar por ahí que la iglesia no tenía amor. Mire qué curioso. Como que el amor tiene que ser por abrazos, besos y todo eso. Y yo lo agarré y le dije, a ver, explíqueme entonces cuál es el concepto del amor. Tuve que hablar con él. Porque eso tampoco es así. Y que nos andemos quedando y que, perdón, yo estoy ministrando una congregación donde hubo problemas graves de familias que durante más de 10 o 15 años compartieron de un mismo plato y ahora no se pueden ver. Grave, hermano, pero grave. Cuando hablo grave, grave de grave. Ya, y asústense, y se lo voy a decir para que se asusten, mejor. He ministrado cantidades de familias y personas, de niños, niñas, manoseados, toqueteados por hermanos, grandes evangelistas que había que hospedarlo en la casa. El tema de los hospedajes es peligroso. Uno no puede andar hospedando a cualquier persona. Uno tiene que ser cuidadoso. Me contaba una hermana en Talca hace años atrás, me contaba de que ella pertenecía a una iglesia donde le mandaban los misioneros a su casa. Aquí no pasa, gracias a Dios, de verdad. No es que si viniera un misionero así en esas condiciones, no sé, para eso tengo esta viga aquí, lo cual, no lo invitamos más. No, en serio. No, de verdad, llegó. Me contaba la hermana que ellos sufrieron un montón y tuvieron problemas con el esposo porque llegaba el invitado especial y le entregaba así un listado de lo que no podía comer y así un listado de lo que sí podía comer y un montón de cosas y un montón de mañas y un montón de aquí y un montón de allá, pero era el siervo. Y había que atender al siervo porque era el enviado de Dios. Cuidado con manipular esas cosas. No, eso no es así. Y que yo sé que muchos aquí que llevan años de evangelio entienden lo que yo estoy diciendo perfectamente. No. Las relaciones se tienen que cuidar. Yo por eso soy de la idea de que yo voy a llegar a tu casa si me invitas. Si tú me invitas, voy. Yo soy, pero si el pastor tiene que llegar a visitar, no. Yo tengo mis reservas, yo voy a llegar, voy a estar contigo, voy a conversar contigo hasta donde tú me lo permitas. Pero yo vengo de mi escuela, aunque suene exagerada, pero prefiero que sea exagerada así a que después se aparezcan bombazos como los que me ha tocado ver constantemente. Hay que tener mucha sabiduría, mucho cuidado. Las relaciones hay que cuidarlas muchísimo. ¿Cuánto dicen amén?
se tienen que cuidar. Es triste ver personas, por ejemplo, no, y peor aún. Voy a poner un ejemplo. Supongamos Giovanni y Alvarito. No, es que estaba pensando en otra cosa. Gracias. Giovanni y Alvarito crecieron juntos, sirven al Señor. 10 años más, se casaron, tienen sus familias, conviven, sus hijos en la iglesia full, sirviendo, y se metieron a un negocio juntos. Uy, qué miedo eso. Uy, qué miedo a las sociedades en la iglesia. Uy, yo le tengo miedo a eso. Demasiado miedo. Porque a veces terminan las cosas después medias raras. Pelearon los dos. Sus hijos crecieron juntos. Eso pasa harto en la iglesia, ¿eh? Crecieron juntos los hijos. Pero como los perlas se enojaron, salen arrancando con hijos. Los hijos terminan peleando todos con esto y arruinan toda la cosa. Por eso que tenemos que ser cuidadosos con nuestras relaciones. Insisto en esto. ¿En qué se sabrá? ¿En qué se sabrá que el Señor está con nosotros? En que nos amamos. ¿Sí? ¿Cómo podemos evidenciar que el Señor, que hemos conocido a Dios? En que amamos. Avancemos. Me paso a otro punto. Juan capítulo 14, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. En esto se da a conocer mi Padre, en que deis muchos frutos y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, miren qué interesante. Porque yo no puedo, si yo voy a anunciar el evangelio, si yo, escuchen esto, voy, por ejemplo, si eres enviado a Concepción, si eres enviado a Chillán, si eres enviado a Curanipe, La Costa, si eres enviado a Cauquenes, si eres enviado a Talca, si eres enviado a los Andes, donde estés, ¿en qué se sabrá que tú eres un enviado de Dios? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Escúchenme por favor, hay algo que no puedo dejar de anunciarte. Yo necesito explicarte esto. Fíjense que es impresionante cuando la mujer, la viuda de Sarepta, cuando esta mujer solamente le quedaba un poco de aceite y un poco de harina. ¿Se recuerdan? Y dice: vamos a hacer una torta, dijo, para que mi hijo y yo comamos y muramos. Llevaba esa tierra. ¿En qué condición estaba la tierra? Seca. No había llovido. Había escasez en toda la región de esa casa. Pero hubo un momento en donde Dios le habló. Escuchen por favor. Esto es demasiado importante. Demasiado importante. Dios le habla a un Elías y le dice: ve a una casa que yo te diré. Es una casa, o sea, fue enviado por el Señor. Pero escúchenme por favor. Pero también Dios se dio el tiempo de informarle a la mujer y decirle: vendrá un siervo mío. Escuchen esto. Cuando hay una combinación de familias que anhelan agradar a Dios y obedecerle, con ministros que anhelan obedecerle, esa unión genera algo poderoso, no solo para la casa que recibe al profeta, sino para toda la región. Toda la región es afectada positivamente. Pero a lo que yo quiero llegar, el punto es el siguiente: es cuando hay hombres que son enviados por Dios, no cuando a un hombre se le dio la gana de levantar una iglesia. Por eso decíamos, ¿cuáles son las motivaciones? Tiene que ser alguien enviado por Dios.
Esto no es nada más que llega alguien con un conocimiento bíblico. Tienen que haber evidencias demasiado contundentes y tiene que haber una revelación en las personas para identificar a los ministros que son enviados. Entonces esa combinación va a generar algo poderoso. Ahora, regresando, hay mucho que hablar ahí. Dice que en qué se va a evidenciar, en qué van a conocer, en qué van a conocer que realmente son enviados a la ciudad de parte de Dios, de parte del Señor. En qué se va a identificar, en qué van a notar que, perdón, lo que voy a decir, voy a hablar en chileno. ¿En qué van a notar? ¿En qué van a notar que no eres un chanta más que anda predicando el evangelio? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que dice la mayoría de la gente. Hay tantas situaciones en los predicadores, tantas personas que se han levantado que con todo el amor yo los bendigo, pero esto no se trata de tener una buena intención solamente. No se trata de tener una buena intención, que yo tengo un llamado, que tengo aquí, que tengo allá, me voy. No, cuidado. No se trata de eso. No se trata solamente de tener una buena intención. Se trata de aprender a esperar los tiempos, aprender a estar bajo obediencia, aprender a reconocer. Y hay un montón de factores. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios tiene que perdurar. Dice la escritura que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Por eso que nosotros tenemos que, los ministros que hemos sido enviados a las ciudades, tenemos que trasladar esa palabra, no la nuestra. Pero ¿en qué sabrán que eres diferente a los demás? Ahí lo dice, es que has dado fruto. En eso se sabrá. Entonces ya estamos llegando a la curva final. Juan capítulo 15 verso 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto. Paremos aquí. O sea, aquí no podemos perder de vista que si yo soy un enviado de parte del Señor a una ciudad y el objetivo nuestro es que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor, primero tiene que darse condiciones. Una de ellas es que nos amemos. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero también en que se sabrá que yo soy un discípulo genuino de parte del Señor, en que doy mucho fruto. Ya se dieron cuenta que en ningún momento sale de que se darán cuenta porque predicas bien, porque danzas bien, porque tocas bien, porque no, en ningún momento la Biblia dice, habla de tu habilidad. En ningún momento. En todo momento está hablando de amor, de fruto, etcétera, que vendrán otros en otras secuencias. Entonces hoy solamente vamos a hablar de dos: del amor y del frutos. O sea, tienen que haber, y para que yo pueda producir mucho fruto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Permanecer. ¿Dónde? En Él. Entonces, dice en el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, dijo Jesús. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Acaso, cómo puede, hasta en lo natural, una rama que no esté conectada a un árbol, cómo va a dar fruto? ¿Qué pasa? Se seca. Se va a secar. Se va a secar. Yo no sé, los expertos aquí, si hay una ramita que esté colgando ahí, yo no sé cómo van a ser los frutos. ¿No se puede? Si está colgando en un hilito ahí la ramita. Entonces hay un punto. Para yo producir fruto necesito estar, ¿qué? Pegado, unido a la vid, que es Cristo. Pero hay un detalle. Vamos, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo
lo que quieran pedir, lo tendrán. Escúchenme por favor. ¿En qué se sabe que los que son enviados a predicar la palabra son discípulos de Jesús? En sus frutos. Y el que es enviado por Jesús, que dio fruto, puede pedir un templo. ¿Puedes pedir un templo, Gustavo? Sí, lo puedes pedir. Y lo que quieras. Y sin limitar a Dios. ¿Lo puedes pedir? ¿Puedes pedirlo? Puedes pedirlo. Pero no puedes perder de vista de que si tú tienes muchos frutos, te van a conocer de que viene de parte de quién, de Jesús. Pero hay un problema. ¿Cuál es la palabra, el común denominador de todos los textos que hemos leído? Muy bien. Entonces permanecer nos da a entender que existe la posibilidad de salirnos de un lugar o de un estado espiritual. O sea, quiere decir que un enviado sí se puede salir de ese estado. Y se dieron cuenta de un detalle, ya estoy llegando a la curva final, casi terminando. El casi, ustedes saben que es relativo. Entonces, aquí hay un detalle. Se dieron cuenta que Jesús se tomó, porque son palabras de Jesús, se tomó el tiempo de decir: si una rama no está en mí, si una rama está separada de la vid, la rama no puede generar frutos por sí sola. Eso no lo está diciendo por decir. Eso es cuando una persona se siente capaz, tiene como las habilidades, tiene las capacidades y todo. Y el estar conectados a una vid, escúchenme por favor, porque esto es demasiado importante para los que han sido enviados y porque aquí hay varias iglesias representadas en hermanos que están sentados aquí. Para que tú puedas dar fruto y sepan que tú eres un enviado de Jesús, primero tienes que estar conectado. Y curiosamente, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, desde el verso 12 en adelante, cuando habla de los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro, empieza a explicar, y más adelante termina diciendo que estos mismos ministerios son coyunturas que unen. Entonces, una de las condiciones que tiene que cumplir alguien que va a predicar la palabra es que tiene que tener cobertura. Tiene que estar inserto. Y no creer que va a dar fruto por sí mismo. ¿Por qué? Porque, escuchen esto. Les voy a contar este testimonio. No voy a dar nombres. Pero hay un montón de salmistas. Escuchen esto, todos los que tienen talentos aquí y son salmistas para Dios. Escuchen. He conocido ministerios que Dios ha levantado poderosamente con unos talentos impresionantes. Y fíjense que aquí los que ya llevan más años, nos hemos dado cuenta de ministerios de salmistas que tenían un tipo de unción en un tiempo y después algo ocurre que después, aunque es el mismo, cambia su música y todo, ya no genera lo mismo espiritualmente. Me he dado cuenta. Y una vez haciendo como un análisis, nos dimos cuenta que, porque con otros hermanos hicimos el ejercicio, nos dimos cuenta que desde el momento en que dejaron de tener pastores, dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando un ministerio de alabanza empieza a crecer en sus giras, ya no se congregan. Ya no tienen un pastor visible. Porque como comienzan a ganar fama, a ganar esto otro, y empiezan a salir, y dejan de tener pastores. Dejan de tener un líder espiritual que les diga: hey, esto no es correcto. Porque lo que menos quiere uno es que nos digan qué es lo correcto y qué es incorrecto. Porque lo que uno quisiera siempre es ser libre. Y hacer. Es decir, una de las condiciones
es estar bajo cobertura. O sea, a mí, el principio de mi vida, yo no puedo ejercer autoridad en esta nación sin primero yo reconocer autoridad apostólica sobre el apóstol Fernando Ortiz. O sea, yo no tendría la autoridad para poder cubrir a otros. Es decir, a quien no es, y esto no se trata de que mi apóstol tenga que saber la Biblia de memoria al revés y al derecho y en 10 idiomas, sino que consiste, el principio de obediencia está en mí, de reconocerlo a Él como mi autoridad. Entonces mi motivación de estar conectado a un apóstol no es un tema de nombre, es un tema de principios divinos. El que tenga oídos para oír, oiga. Sí, ¿por qué? Porque hoy en día un montón de pastores andan buscando coberturas apostólicas, pero buscan apóstoles famosos, apóstoles que tengan iglesionas, apóstoles que... Entonces la motivación, ahora, si es por el tema espiritual y por la palabra, probablemente, pero habría que analizar la verdadera intención. ¿No será que es el nombre para tener mayor marketing o un punto? No sé, me pregunto. El tema es importantísimo, el tema de la cobertura. Yo no puedo llegar solo, yo tengo que estar conectado. Entonces, el primer punto que yo tengo que comprender, y con esto estoy terminando, es que para yo permanecer firme y no soltarme, ¿por qué? Porque Jesús está diciendo, el que permanece en mí, el que permanece en mí, llevará frutos. El que no permanece en mí será echado fuera. Entonces está diciendo que existe la posibilidad de ¿qué? De ser quitado. Entonces, yo quiero terminar con este texto bíblico. Salmos capítulo 16, verso 8 dice: al Señor he puesto, ¿cuándo? Continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Paremos. Yo quiero terminar con este texto. Es demasiado fácil, escúchenme, es demasiado fácil salirse. Es muy fácil. Esta mañana, algo que no podemos perder de vista es que el que anunciemos el evangelio a todo Cauquenes, a todos los Andes, a todo Concepción, a todo este país, es un mandato. ¿Sí? Pero para que se lleve a cabo ese principio, tienen que generarse bases indispensables. Que sepas mucho la Biblia no es solamente, sino que tú tienes que enseñar que la iglesia debe de amarse, de cuidar las fronteras del respeto. Eso es muy delicado. Plataformas de amor, enseñar el sacrificio de Cristo, y cuando uno entiende el sacrificio de Jesús, eso me va a ayudar a amar a otros. Las relaciones en una iglesia son demasiado importantes, pero no solo eso, sino que para que el mundo sepa que yo he sido enviado, para que hermano, para que en tu trabajo sepan que eres un discípulo de Jesús, tienes que producir ¿qué? Mucho fruto. Y para producir fruto, ¿qué necesitas? Estar conectado a la vid. Tienes que estar conectado. Por eso, lo primero que yo le preguntaría a un hermanito que se para con un megáfono en la feria, lo primero que uno tendría que preguntarle: ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿Has sido enviado? ¿Saben qué es lo triste de encontrarnos con muchas personas que a veces dicen: yo vine a predicar aquí, pero a mí lo que pasa es que estoy predicando porque la iglesia no me toman en cuenta y yo tengo que predicar la palabra? Así yo me he encontrado un montón. No está mal, porque la misericordia de Dios pudiera ser que ese mensaje haga que alguien conozca a Jesús, pero no es el orden.
Por eso que tienen que haber estrategias. Un día hablaba con un hermano. Hacer eventos, no quiero que me malinterpreten, pero hacer mega eventos en Chile para mí sería muy fácil. Era lo que yo hacía en República Dominicana. Bueno, tú eres testigo de eso, Yosmeri. Eso era lo que yo hacía. Eventos y eventos, y montábamos y íbamos para allá. Tú fuiste güey. Tú estabas en el colegio en ese tiempo. Y un montón de eventos hicimos, pero de miles. Entonces aquí podríamos hacerlo. Pero primero, para que la producción musical que se va a sacar al aire, para que el mundo sepa que el Señor es todopoderoso en Cauquenes, en todo Chile, las conexiones de los que van a ministrar la alabanza tienen que ser así. Si no se genera eso, son címbalos que retiñen, no funcionan. Va a ser una producción común y corriente que va a dejar de sonar en un par de meses. Una vez conversando con Felipe, ¿por qué hay canciones que permanecen en la historia del cristianismo? ¿Se han dado cuenta de eso? Es porque seguramente la plataforma que se dio para cuando se cantó. Fíjense que hace años atrás tuve el privilegio de preguntarle a un salmista que se llama Fernel Monroy cómo se hizo una canción que lo hizo famoso a él y sigue sonando, que es el Remolineando. Remolineando, remolineando. Esa canción la escuchaste allá en Colombia, ¿o no? ¿La escuchaste en Colombia? Desde niño. ¿Sabes dónde se grabó? ¿Saben dónde se grabó esa canción? En el sótano de la iglesia, con una casetera. ¿Se acuerdan cuando eran casetes que se grababan? Se le ponía un micrófono, con eso lo grabaron. Y esa producción dio vuelta al mundo entero. Hoy todos los que tocaban en esa banda, hoy son todos pastores. Todos son pastores. Todos, en Estados Unidos, en Guatemala y en otros países. Todos. Nunca olviden que lo que se genera aquí, en un ensayo, Dios lo va a evidenciar al mundo entero. Esos momentos en donde estamos todos conectados. Ahora, si yo voy a ensayar, que no haya la hora de irme, que termine el ensayo, y que no aguante y que me cae mal, y hay que nunca. Si queremos que la gloria de Dios se expanda, necesitamos que el Señor evidencie su amor en nosotros. No necesitamos una gran plataforma para darnos a conocer. Solo necesitamos producir mucho fruto y amarnos. Mucho fruto y amarnos. Mucho fruto y amarnos. Y eso es lo que Dios va a provocar. Los ambientes, la atmósfera tiene que ser cuidadosa. Tiene que ser delicada. Delicada lo que se genera aquí arriba. No podemos perder de vista que esto es sublime, que esto es real, es de Dios, es santo. Es santo. No pueden haber rivalidades en que quién hace el paso mejor que la otra, quién hace aquí, qué grupo. Yo le tengo mucho miedo a eso. ¿Por qué? Porque las rivalidades generan quiebres de atmósferas espirituales en donde Dios no habita. Dios no habita en esas atmósferas. Por eso es preferible que, aunque haya un solo músico pero lleno del Espíritu,
a que haya una orquesta, pero todos divididos. No, no. Ahora, el anunciar el mensaje de Jesucristo es un mandato. Lo vamos a anunciar. ¿Alguien está interesado en que todo el mundo conozca a Cristo? Escúchame, no necesariamente, no significa que eso sea malo, pero no necesariamente tú necesitas un megáfono y pararte en la feria a predicar. Lo que necesitas es producir mucho fruto y aprender a amar. Cuando hay una conexión, cuando venimos a la iglesia y todos nos conectamos, eso va a generar una plataforma. ¿Y sabes qué va a pasar? Mucha gente va a entrar por esa puerta, din, 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 y se va a llenar, 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 se va a llenar. Y vamos a llegar a un punto en donde vamos a decir, hermanos, tenemos que movernos de aquí. De hecho, yo creo que este año algo va a pasar, pero tiene que partir con quebrar todas las estructuras. Ese es el desafío más difícil para los líderes. Si logras que en Curanipe todos se amen, cuiden sus relaciones, se respeten y entiendan el objetivo de un culto, se te va a llenar el lugar y vas a tener que cambiarte. Esa es la clave. Pero si andan, por eso que yo soy partidario, que lo he ido aprendiendo. Escucha esto, escucha, lo he ido aprendiendo. Que no está en que yo impresione con la palabra. Porque tú puedes llenar la iglesia con personas que sean cabezonas y manejen mucho conocimiento, pero con odio en su corazón. Usted te va a llenar la iglesia, pero con personas que no perdonan, que no aman. ¿De qué sirve? Si lo importante es que Dios se sienta cómodo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que enseñar a amarnos, respetarnos, cuidar nuestras relaciones. Amén. Pónganse de pie. ¿Y saben por qué terminé? ¿Saben por qué terminé hablando de esto? ¿Por qué? Porque hoy tenemos Santa Cena. Sí, hoy tenemos Santa Cena. Y la cena del Señor, tenemos que participar de ella dignamente. Dentro de eso digno está en que yo quiero pedirte en este momento, en una atmósfera muy sublime, que por favor cierres tus ojos, no por un tema religioso, sino por un tema de concentración, y puedas meditar en tu corazón. Y yo quiero que hagas un sacrificio, que hagas en este momento un desafío. Hay alguien que te cuesta tolerar, hay alguien que te cuesta amar, hay alguien que no soportas, hay alguien que te genera rechazo. Quiero pedirte de parte de Dios que en este momento, sin perder este mover, que pienses en tu mente y en tu corazón a quién vas a entregar al Señor. Porque quiero pedirte que hagas algo. Quiero pedirte que le digas: Señor, yo te quiero entregar esta condición. Sobre todo las jovencitas. He notado muchísima división. He notado mucho ambiente tenso. Este es un momento para que se quiebre eso. No es un tema de que tú sientas o no sientas hacerlo. Es obediencia. Obediencia, es decir, Señor, yo me sujeto a ti y hoy yo te rindo mi corazón y te pido que arranques de mí este sentimiento que no precisamente es amor.
Yo te entrego esta condición de mi corazón. Te la entrego en el nombre de Jesús. Te entrego este sentimiento que no es tuyo. Jóvenes de alabanza, jóvenes, en el nombre de Jesús, dile: Padre, aquí está mi vida delante de ti. Y aunque esa persona no esté aquí, dile: Señor, yo quiero ser libre. Si es alguien de tu casa, si es alguien, en el nombre de Jesús. Este es un momento muy importante. La Biblia dice que muchos no beben la copa del Señor y comen del pan. No reciben bendición porque no la beben o comen discerniendo el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo implica renunciar, no importa que sea su líder. Trae a tu corazón esa persona que te cuesta. Tráela, porque eso puede ser un impedimento al desarrollo de la obra. Tráela a tu corazón. Aunque tengas razón para sentirte mal y aunque tengas razón para justificar el hecho de que no la saludes a esa persona, aunque tengas razón en pensar, aunque la justifiques, sí, aunque tengas razón, pero la orden es que la ames. Esa es la orden. En esta hora, Padre bendito, disponemos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos con todo nuestro ser que quites esta carga. Trae a tu mente, suéltala. Vas a ver que saliendo de este lugar vas a salir diferente. Sí, y no trates, porque ese es un problema que tenemos. Si sientes algo en contra de alguien, ese es un sentimiento que hay que quitarlo, que hay que arrancarlo. Y ese sentimiento no es culpable de la persona. No es culpable de la persona. No es culpable de la persona. No lo es. No. Somos nosotros. Si hay algún matrimonio en este lugar que no vino bien, quiero decirte de parte de Dios: mujer, varón, tienes que amar, tienes que respetar, tienes que decir: Señor, yo quito esta amargura de mi corazón, para que podamos beber de la copa y comer del pan dignamente. No puedes comer del pan y beber de la copa con amargura en tu corazón, porque vas a perder la oportunidad de que sea una bendición para ti. Tienes en este momento que renunciar a todo sentimiento extraño. Háblalo con el Señor. Mientras cantamos al Señor y mientras los hermanos reparten los elementos de la Santa Cena, medítalo. Medita, piensa qué es lo que tienes que renunciar. Vale la pena hacerlo. Sí, Señor. Tú eres Señor. Al estar en sí, Señor, tu presencia, sé que hay restauración. Sí, Señor, en reposo, por favor, en silencio, sé que tú eres Señor. Perdona en tu corazón, perdona, arranca ese dolor que hay, arráncalo. Eso te va a hacer libre. Eso te va a hacer libre. Al oír tu dulce voz, yo te seguiré, mi Rey y mi Dios.
por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. Danos de tu gracia para poder comprender este misterio tan grande. Este acto nos une. No es a través de nuestras fuerzas que vamos a poder perdonar, que vamos a tener la fuerza para pedir perdón, sino que es a través de tu obra. Porque como tú nos has amado, nos has enseñado a amarte. Y podemos decir que amamos a aquellos que nos rodean por cuanto te hemos conocido. Porque solo aquel que te ha conocido puede decir que ama. Oh, yo te pido en esta tarde que tomes autoridad como Dios sobre las relaciones entre nosotros, que no sean afectadas, sino más bien que nos conectemos y podamos crear una plataforma idónea donde tu gloria descienda, porque ese es nuestro deseo. En este momento, Padre, así como lo declara tu palabra, Señor, aquella vez que te sentaste, Señor, que estuviste con los discípulos, tomaste el pan, lo partiste y lo repartiste, Señor, a aquellos que estaban contigo, y anunciaste que este pan representaba tu cuerpo, que por nosotros fue partido. Te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, sean bendecidos estos elementos, Señor, el pan y la copa, apartados, consagrados, Señor, en reconocimiento a tu autoridad. Hoy te pedimos perdón por aquel sentimiento que ha nacido en contra de otra persona. Hoy renunciamos a todo aquello extraño que no nos deja, Señor, crear una atmósfera santa y pura para ti. Hoy arranca este sentimiento contrario al amor, por favor. Y en el nombre de Jesús ponemos un sello a esta palabra, trayendo, Señor, el pan, tu cuerpo a nosotros, en el nombre de Jesús. El Señor dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido. Hacedlo en memoria de mí. Puedes comer del pan, iglesia de Cristo. Gracias por este privilegio que nos das. Asimismo, papito lindo, asimismo, hoy, Señor, bebemos de esta copa, creyendo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que es tu sangre, la sangre de un nuevo pacto que nos redime, nos restaura, nos reconcilia con el Señor. Gracias, papito, por el privilegio que nos das
de poder participar de esta copa, que por ti lo hacemos en memoria tuya, en el nombre de Jesús. Puedes beber de la copa. Gracias, Señor. Gracias. Podemos decirle: no hay nadie como tú. Podemos cantárselo y decírselo con todo nuestro ser. Sí, Señor. Tú, Gracias. solo Cristo, Gracias, Señor. Gracias, Rey. moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Fortalece No hay las nadie relaciones de tu pueblo, en el nombre de como tú. Enséñanos. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré. Viviré para alabar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. En esta hora, ayúdeme a orar. Vamos, yo quiero, he sentido en mi corazón orar por Chris. Vamos a orar por él. Yo siento en mi corazón, hace un tiempo su estómago, su sistema digestivo ha estado un poquito delicado de salud, y yo quiero que oremos por él. Amén, amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta hora, juntamente con tu iglesia, queremos orar por Christopher. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú lo fortalezcas, que tú puedas, Señor, hacer una obra como sabes hacerla, de perfección. Toma control de todo su sistema digestivo, sus órganos internos, Señor, para que Él pueda tener la libertad de servirte, de alabarte y de adorarte. Toma autoridad sobre su cuerpo. Enviamos desde acá, Señor, una porción, Señor, profética, una palabra de sanidad sobre su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Señor, bendecimos cada hermano, cada familia bajo tu autoridad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie. Lo declaramos. Como tú. Lo declaramos con todo nuestro corazón. Solo Cristo, Moriste por mí en la cruz. viviré Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste
No hay nadie como tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Bendice en esta hora al dador alegre, las ofrendas, los aportes, los diezmos. Tómelo ahí en su mano y dígale: Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder ser un aporte para tu obra.